de ir a Buenos Aires de Punta Arenas a compartir con un grupo de personas indígenas de esa zona. Conversando con algunas personas del club de debate, les pregunté yo si sabían si en Costa Rica habían indígenas. Estas personas son de otras nacionalidades y muchos de ellos me dijeron, no, por lo menos no hemos visto. Eso comparado con lo que ustedes ven si van a México, si van a Guatemala, inclusive si van a la parte caribeña de Nicaragua, a unas partes de Panamá, si van a Perú, obviamente. Y de ahí surgió un tema con una pregunta retadora. ¿Hay indígenas en Costa Rica? Y si los hay, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Hay territorios indígenas? ¿A dónde están ubicados en el mapa de Costa Rica? ¿Cuántas personas conforman cada territorio indígena? ¿Lo sabemos? ¿En qué condiciones viven? ¿Qué derechos tienen? ¿Cuáles son sus problemas? Bueno, nos pareció un tema de mucha relevancia, inclusive para las personas del Civic House que van a ir este fin de semana a la zona de Buenos Aires, y montamos esta actividad académica. Y para esclarecer estas preguntas que se formularon para atraerles a ustedes a venir a esta actividad académica, invitamos desde el Instituto de Políticas Públicas y Libertad al licenciado Guido Rojas. Él fue durante algunos años director ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, estuvo en la junta directiva de esa organización durante otro montón de años, y es una persona que puede, indudablemente, respondernos las preguntas que formulamos a la hora de hacer la convocatoria para esta actividad. Él va a hacer una presentación y una vez que termine su presentación, dispuesto a escuchar las preguntas que ustedes tengan sobre la realidad que viven los indígenas en Costa Rica. Recibamos con fuerte aplauso a don Guido Rojas. Bueno, voy a saludarlos antes de empezar con mi exposición. En los 4 idiomas que se hablan en Costa Rica, de 4 grupos étnicos. Empiezo diciéndoles Silveshkena, Istuashkina, Mahicapuyamiu y Huetap. Significa en Bribri, Cabecar, Maleco y Guaymi, pues ¿cómo están ustedes? Y respetuosamente también saludo en su condición de estudiantes a don Otto, agradecido por esta gran oportunidad, y a don Daniel Pacheco, que se tomó la molestia de acompañarme, quien ha tenido una gran trayectoria en el tema indígena, en la solución y búsqueda de fuentes de desarrollo para estos pueblos. Como pueden observar en esta filmina, mi disertación tiene que ver sobre la situación histórica de los pueblos indígenas de Costa Rica, la situación actual de estos mismos. Empezando diciendo que también vamos a desarrollar estos temas que tienen que ver con grupos étnicos, territorios indígenas, población indígena, marco jurídico aplicable, derechos relevantes, problemática actual y retos irrenunciables. Eso no significa que ustedes con sus preguntas y sus inquietudes pues puedan ampliar el ámbito de mi ponencia. Así los eventos, empezamos diciendo que en Costa Rica existen 8 grupos étnicos, ¿verdad? Estos grupos son los cabécares, los bribrís o bribris, los noe o guaymíes, conocidos como guaymíes también,
los terras o teribes, los bruncas o borucas, huetares, malecos y chorotegas. Esos son los 8 grupos indígenas que actualmente existen en Costa Rica, amén o sin detrimento de los que existieron y que fueron identificados con la conquista y posterior colonización, de los cuales podríamos decirle que están los quepos, los boto, los Escazú, los Orosí, los Jacó, que fueron grupos que lamentablemente en vista del impacto de la colonización y de la conquista, pues prácticamente desaparecieron, virtud de que estos se ubicaban en el área del Valle Central, Pacífico Central y las llanuras de Guatuso y la zona, conocido como la zona norte del país. Tenemos acá este mapa que nos da una idea de dónde están ubicados los pueblos indígenas de Costa Rica. Yo quisiera decirles a ustedes que existen 8 grupos étnicos, ya los dijimos, pero que estos 8 grupos étnicos están ubicados en 24 territorios indígenas. Vean que no hay una sinergia entre el grupo étnico y territorio indígena, por cuanto un solo grupo está ubicado en varios territorios del país. De manera que, por ejemplo, el grupo más mayoritariamente en cuanto a población, territorio y número de territorios son los cabécares, ¿verdad?, que están ubicados en la zona sur, en la cordillera de Talamanca, en el sector de Buenos Aires, que tenemos a Ujarrás y tenemos en el cantón de Presa de León a Chinaquichá, y en la zona atlántica tenemos la mayoría, ¿verdad?, que es Talamanca Cabécar, Tainí, Telire, Bajo Chirripó, Nairía Guarí y Chirripó Duchí. Estamos hablando de que hay 8 grupos cabécares. Siguen los grupos, el grupo indígena Bribris, que le sigue en población y en territorio, que están ubicados en 4 territorios. 2 en la cordillera, en la parte sur de la cordillera de Talamanca, en el cantón de Buenos Aires, que es Salitre y Cabagra, y en la zona del Atlántico está Talamanca, Bribri y Quecoldi. Continuamos con el otro grupo más mayoritario en cuanto a población y territorio, que son los Noves o Guaymíes, que hay 5 territorios indígenas, todos están en el cantón están en los cantones de Cotobruz, Corredores, Osa y Golfito. Ahí tenemos a Guaymí de Conteurica, que está totalmente pegando con Panamá, cerca de Puerto del Muelle. Tenemos a Guaymí de Osa, que está enclavado entre el Parque Osa o el Parque Corcovado. Tenemos a Brojos de Montezuma y tenemos a Altos de San Antonio, ¿verdad? Y Cotobruz, que está, como lo dijimos, en el cantón de Cotobruz, en el lugar mejor conocido como Brusmalí o Brumalís. Continuamos con los Bruncas, que hay 2 territorios, que son los que están en Buenos Aires de Punta Arenas. Aquí encontramos a Boruca de Buenos Aires, donde van a ir los estudiantes, y también está Rey Curré. Rey Curré es de la misma etnia, Boruca, y comparten, no es que comparten territorio, sino que más bien estos colindan entre sí, Boruca y Terra, Boruca y Rey Curré. Y continuamos con el territorio indígena Teribe, ¿verdad?, que es el que está también en el cantón de Buenos Aires y que colinda con el territorio indígena de Boruca y con el territorio indígena de Rey Curré. Nos venimos aquí a la parte central y encontramos a 2 territorios o 4 territorios. Uno, que es los famosos malecos, que están en el cantón de San Rafael de Guatuso y que constituyen 3 palenques: Palenque El Sol, Palenque Tongibe y Palenque Margarita. Y más al norte nos vamos a Guanacaste, en el cantón de Ojancha y Nicoya, ese territorio indígena Matambú de los Chorotegas, del grupo étnico Chorotega, que está ubicado en 2 cantones de la provincia de Guanacaste. Y por último tenemos a los Huetares, uno que está ubicado en el cantón de Mora, Quitiricí de Mora, de donde yo vengo, y está Zapatón de Puriscal, ambos grupos de los Huetares. Advierto de una vez que en la bibliografía y en más de una ponencia que he escuchado y he visto de historiadores, el grupo indígena, los Huetares lo escriben con H,
huetar o huetares. No obstante, producto de la memoria colectiva, que también nosotros aplicamos, sabemos de antemano que a los españoles les costaba o les cuesta mucho pronunciar la palabra G, entonces pues buscaron ahí un antinomio y utilizan el H, pero en realidad el nombre oficial que nosotros nos identificamos es con G, huetares. Población indígena. Hay grupos indígenas en Costa Rica que comparten territorio. Por ejemplo, los bribris están ubicados una parte en Panamá y otra parte están ubicados en Costa Rica, como se los dije. En el caso de Panamá están en Bocas del Toro unos y en el sector de Guavito. Ahí hay población indígena bribri, que es muy importante. Y entonces, anteriormente, antes del año 1993, teníamos un problema, porque en realidad los bribris de Panamá no gozaban de los beneficios que gozan los bribris de Costa Rica. Eso en ocasión de que todavía no existía la aprobación del convenio 169, como más adelante lo vamos a ver, porque el convenio 169 tiene una disposición convencional de que dice que debe dársele protección especial a los grupos migrantes o aquellos que comparten fronteras entre sí. En el caso de los cabécares, no, los cabécares solamente están en Costa Rica, lo mismos que los Nove, que son de Panamá. En realidad en Panamá la población indígena es la más grande que hay, de aproximadamente 300,000 habitantes, y en Costa Rica pues tenemos una población de aproximadamente 3,000, 4,000. Sin embargo, yo quisiera hacer un comentario en relación a esta información, porque ha sufrido una metamorfosis en cuanto a la calificación del término indígena. ¿Quién es indígena en Costa Rica? Este grupo indígena comparte territorio con Panamá. Recordemos, no sé si lo saben, pero es un dato muy importante que Miss Panamá es indígena Nove, ¿verdad? Rosa Montezuma, auténticamente indígena, ¿verdad? Eso es muy importante que lo sepamos, porque es una representante de la belleza étnica y de la mujer latinoamericana que va para Miss Mundo, aunque yo tengo mis reservas al respecto. Bueno, pero en todo caso, lo importante es que hay una exponente a nivel internacional que es indígena Guaymí o Nove. Tenemos los malecos, que sí están solamente en Costa Rica, como les dije, en el cantón de Guatuso. Los bruncas, que sí están igual en Costa Rica, y ahí tenemos una población. Ustedes pueden ir viendo el dato, en el caso de los bribris 10,000, los cabécares 14,000, los Nove 3,171, y los malecos entre 600 y 1,000, los bruncas 2,000, los teribes 600, los huetares entre 800 y 1,500, y los chorotegas 750. Los chorotegas, según la bibliografía y los antecedentes históricos, compartían territorio entre Nicaragua y Honduras también. Vamos a ver, yo quisiera hacer un paréntesis en relación a este censo. Este censo, mucha de esta información ha sido obtenida de los estudios que ha hecho el INEC. Sin embargo, yo quisiera, y eso es muy importante para ustedes, por cuanto con la modificación que hubo del artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país, se dice ahora que Costa Rica es un país multiétnico, pluricultural y lingüístico. Eso es muy importante, porque la existencia no solo de los grupos indígenas ya está reconocido a nivel constitucional, sino que también los idiomas indígenas. Ya en realidad ya el concepto dialecto ya no existe, ya eso se superó. Ya hablamos de idiomas indígenas, por eso estamos hablando del idioma bribri, el idioma cabécar, el maleco y el Nove. Esto es muy importante porque resulta que hay dos situaciones que tienen que ver con la denominación de quién es indígena en Costa Rica, y consecuentemente está relacionado con el número de indígenas que hay en el país. Vamos a ver, el último censo que hizo el Instituto de Estadística y Censo ubica la población indígena en 104,000 habitantes, un poco más del 2% de la población versus de la población nacional. Sin embargo, ese dato, y con el debido respeto, no es fidedigno. Y no es fidedigno por dos razones fundamentales. Primero, porque en el año 2000
En virtud de una consulta que hicimos en aquel entonces la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y CONAI a la Procuraduría General de la República, solicitándole criterio a la Procuraduría sobre quién es indígena, cuáles son los parámetros, los términos de referencia para determinar quién es indígena en Costa Rica. Resulta que de manera y debe de reconocerse que la Procuraduría hizo un gran esfuerzo para poder ordenar un poco el asunto. La Procuraduría estableció que tomó como referencia el artículo 1 de la ley indígena, que establece que son indígenas los grupos descendientes de los grupos precolombinos existentes antes de la conquista y colonización. Pero además dijo que se debían de considerar indígenas aquellas personas que resultaban de parejas mixtas, o sea, lo que nosotros llamamos mestizos, ¿verdad? O sea, yo indígena me caso o me junto con una no indígena, mi mujer nunca va a ser indígena, pero mis hijos sí serán indígenas. Eso es válido ¿para cuáles efectos o para cuáles grupos indígenas? Bueno, para los guaymíes, malecos, bruncas, teribes, chorotegas y huetares, pero eso no es válido para los cabécares y los bribris, por una simple y llana razón, porque los bribris se rigen por el sistema matrilineal, o sea, como quien dice, la mujer es la que manda. La metamorfosis que debería de indicarse en el caso de los bribris y los cabécares en la cédula de identidad es que el apellido debería de ser, el primero debería ser de la mamá, no del papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con ese refrán que dice que los hijos de mis hijas, nietos serán, ¿verdad? Los de mis hijos, quién sabe, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, los bribris y los cabecas resolvieron ese problema porque, como quien dice, ellos portan el clan, y en este momento hay 33 clanes que tienen los bribris, ¿verdad? Y que ese clan solo lo portan la mujer. Entonces, ahí es donde ese criterio de la Procuraduría, concretamente el 197-2000, queda superado, porque no es posible que en el caso de los bribris y los cabecas, que un indígena o un hijo de una mujer blanca sea indígena porque no tiene clan. Yo quisiera que eso quede muy claro. Pero el otro gran problema que existe, y que esto hace que los estudios que ha hecho el INEC no sean confiables para efectos nuestros, obviamente se respeta la posición de la población no indígena, y es que ya no ¿a quién le corresponde determinar ser indígena? Ese era un problema que teníamos anteriormente, porque resulta que había gente que tenía una gran identidad con el pueblo indígena. Si usted, por ejemplo, van a Guatuso y ustedes ven muchachos y muchachas con los ojos verdes o azules y con tez blanca y hablan el maleco igual o mejor que los mismos indígenas malecos, ¿verdad? Y usted va, por ejemplo, a los bribris, es más, quienes tradujeron la Biblia en bribri y en cabecas, y fueron personas no indígenas, y te hablan el bribri y el cabecar, hay veces hasta mejor que los mismos indígenas de la zona. De manera que ese no es un criterio para determinar quién es indígena y quién no es indígena. Entonces entramos en esa disyuntiva. Entonces, ¿a quién le corresponde determinar quién es indígena o no? Anteriormente se cometieron grandes injusticias porque esa gestión se le delegaba a Estadística y Censo, o se le delegaba también a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Y recordemos que CONAI es una institución de derecho público, es una institución del gobierno, no es de los indígenas, aunque esté constituida por indígenas ahora. Es un trabajo que se hizo en la década del año 90. Y posteriormente la Sala Constitucional, la misma Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, INADECO, estableció que eso es lo que correspondía a las asociaciones de desarrollo. La Sala Constitucional en el 2010 vino y ordenó la casa y dijo, no, un momentito, la condición de indígena no le corresponde determinarla ni a las asociaciones de desarrollo ni a ninguna institución de derecho público, eso le corresponde a los mayores de la comunidad, mayores de la comunidad. ¿Eso qué significa? Que los parámetros que ha utilizado, estadística y censo, no son confiables, porque ¿dónde están los términos de referencia que utilizó? No existe, porque el censo apenas lo estamos empezando a hacer. Entonces no sabemos si son 104,000 la población oficialmente reconocida en ese censo, o es menos o es más, ¿verdad? Y el otro asunto es que tenemos un problema. Decía un profesor de historia que en Costa Rica no hay indios puros, sino puros indios. Nosotros decimos que no,
que efectivamente hay grupos indígenas que están totalmente, diametralmente ubicados y determinados de la población no indígena. Es más, vean lo siguiente, si ustedes, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ir a Madrid, a las ciudades de España, no ven ninguna diferencia con la gente de Heredia o de Alajuela. No se ve ninguna diferencia. Aquí el tema no es que yo me sienta indígena por un tema del mea culpa. No, es un tema que tenemos que empezar a respetarnos, de que en Costa Rica los indígenas no son ni mejores ni peores que los no indígenas, sino somos diferentes. Desde ese punto de vista hay que empezar a respetar, a materializar el principio de la tolerancia. Bueno, entonces quisiera que quede muy claro entonces que ya no es a cualquier hijo de vecino o cualquier antropólogo o sociólogo el que determina quién es indígena en Costa Rica, ya eso quedó claramente delimitado. Muy bien, este tema es muy importante por lo siguiente. Yo quisiera de una vez empezar diciendo que en Costa Rica el marco jurídico aplicable en materia del derecho positivo, o sea, lo que está escrito, empezamos por la Constitución Política, que desde un principio pues, es para todos los derechos y obligaciones, son para todos los habitantes de este país, pero ya ha ido, como les decía, en su artículo primero, incorporando específicamente a la población indígena a su existencia y sobre todo al derecho a su propia autodeterminación. Artículo primero de la Constitución Política, tal y como se los dije al principio, donde habla de que existen grupos indígenas pluriétnicos, multicultural y lingüística. Y yo quise aportar aquí el voto 3392. Vamos a ver. En Costa Rica se aprobó en el año 1993 el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Como todo proyecto de ley, en primer debate fue consultado a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional, en ocasión de esa consulta preceptiva que hizo la Asamblea Legislativa, emitió el voto 3392, que en pocas palabras lo que dijo la Sala Constitucional es que el convenio 169 no reñía con los principios de la Constitución, con los derechos y deberes de la Constitución política, o sea, que era compatible con la Constitución política. Pero dijo algo muy importante. A ese voto le correspondió redactarlo al magistrado Rodolfo Pisa Escalante, de grata memoria, y yo quiero decir acá, porque no hay que ser mezquino, ha sido uno de los magistrados que marcó los hitos entre la población mayormente representada en Costa Rica y la población indígena. La Sala Constitucional acogió por unanimidad el proyecto de redacción de ese voto y estableció varios aspectos importantes. Uno, que a los pueblos indígenas el Estado costarricense le había impuesto una serie de obligaciones, valga la redundancia, entre ellos los obligó a organizarse en asociaciones de desarrollo. La Sala Cuarta condenó esa prerrogativa y estableció que los pueblos indígenas se rigen por estructuras de derecho propio, lo que nosotros llamamos estructuras jurídicas materiales de los pueblos indígenas. Y ahí la Sala Cuarta estableció con mucha certeza de los caciques, los aguapas o los chamanes. Aguapa en bribri significa médico, los chamanes como los conocemos nosotros por los términos que se utilizan en los Estados Unidos, concretamente los indios Cherokee, y dijo que además de que deberían de respetarse esas estructuras jurídicas materiales y los órganos sancionatorios. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro, porque ¿cuáles son los órganos sancionatorios? Bueno, los que ejecutan las resoluciones, en este caso de los jueces, que es la policía administrativa o la policía judicial, y en el caso de los pueblos indígenas, pues también la Sala Cuarta advirtió al gobierno de Costa Rica que también, además de las decisiones que tenían derecho a tomar los pueblos indígenas, también estas debían de ser respetados sus órganos sancionatorios o de ejecución.
Eso es un pleito que tenemos ahorita. Ese voto, al idealizar el convenio frente a la Constitución política, nos ayuda en varios aspectos que me permite entrar directamente al convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT, como ustedes saben, es un instrumento internacional y que la misma Sala Constitucional ha establecido, por la misma ley de la jurisdicción constitucional, que cuando se trata de la protección de derechos humanos o difusos, los convenios están hasta por encima de la misma Constitución política. Eso es muy importante que lo sepamos. De manera que este convenio viene a darnos los siguientes beneficios. Primero, eleva a rango supranacional la legislación aplicable a los pueblos indígenas, entre ellos la Ley Indígena 6172. Viene a otorgarnos el derecho de consulta. Eso es sumamente importante. Ya no era como se acostumbraba anteriormente, y eso lo digo a ustedes con el debido respeto, lo hemos dicho en varias oportunidades. Ya no es ese tema de los abuelos, los papás de ustedes, donde el que mandaba en una comunidad campesina o rural o semi-rural o citadina era el sacerdote, ¿verdad? El policía y el maestro. Con la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, se estableció que el gobierno o los estados miembros, Costa Rica uno de ellos, toda vez que se iban a tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente, debían de ser consultados, que la consulta debía ser de buena fe, por los medios, por los mecanismos existentes, ya sea de manera itinerante, ir a visitar a los consultados, y que debería ser informada. O sea, que debería decirle a los pueblos indígenas, vamos a hacer una consulta sobre este tema, de manera que la información referente a ese tema de consulta debe ser aportado con anterioridad a la consulta misma. Eso es sumamente importante porque ahí es donde empezamos a idear la verdadera autonomía, que por cierto, existe una gran diferencia entre el convenio 107 de la OIT, que se aprobó en el año 1959, con el convenio 169 de la OIT. El primero tenía una filosofía integracionista. ¿Qué significa eso? Que había que integrar a los pueblos indígenas a las políticas públicas, y eso es letal para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empezaba a oficializar la verdadera aculturación, la verdadera pérdida de identidad, porque nosotros teníamos que pensar como la mayoría de los habitantes costarricenses, de manera que todas las normativas, y eso no es que ha desaparecido, por un tema importante que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la discriminación estructural, que nosotros teníamos prácticamente que ser un blanco más. Y por eso es que ustedes algún día van a tener la oportunidad de ver que el 14 de septiembre a las 6 de la tarde, que todo el mundo, bueno, por todo el mundo, eso es lo que se dice, pero que la mayoría empiezan a cantar el himno nacional, se paran. Ustedes han escuchado esas políticas que ha hecho algunos indígenas, y yo me incorporo, yo me incluyo, yo no canto el himno nacional el 14 de octubre. Y más adelante le voy a decir por qué. Y por qué algunos indígenas tampoco no lo hacen. Y por qué algunos otros indígenas tampoco se montan a caballo. Eso es muy importante. O utilizan el caballo como un medio de locomoción. Ese convenio, el derecho de consulta está en el artículo 6 de ese convenio. Pero hay algo sumamente importante que nos viene a decir este convenio, y es que en su artículo 7 y 8 es donde realmente se vive la autonomía de los pueblos indígenas. La autonomía de los pueblos indígenas consiste en que ellos o nosotros tenemos el derecho de definir nuestro propio modelo de desarrollo. O sea, nosotros tenemos el derecho de decir qué es lo que les conviene hacer a las comunidades indígenas en todos los ámbitos: salud, medio ambiente, infraestructura, educación, seguridad, género, etcétera. Todos los ámbitos de acción de cualquier sociedad del mundo le corresponde a los pueblos indígenas determinar qué es lo que o sea, es una visión, como ya la llamamos nosotros, endógena, de adentro hacia afuera, y no al revés, como la concebía el convenio 107 de la OIT, que era de afuera hacia adentro. Todo eso persiste, vamos poco a poco sacando esa situación. El otro elemento importante del convenio 169 de la OIT es que le permite a los pueblos indígenas tener una educación pertinente, o sea, su propia educación.
en los idiomas donde se hable la lengua respectiva. Y le permite a los indígenas, mediante un convenio, un decreto de educación indígena y pluricultural, que sean los mismos indígenas los que en coordinación o con el concurso de las autoridades de educación elaboren los planes de estudio. O sea, tiene que ser una educación pertinente. Eso se los pongo de la siguiente manera. Ahorita usted le pregunta a un chiquito de sexto año de que cuál es el río más grande, más largo de la tierra, y le van a decir cuál es. O usted le pregunta cuál es el río con mayor caudal de la tierra, y se lo van a decir. Pero si usted le pregunta cómo se llama el río que pasa detrás de la casa de él, y no sabe, ¿verdad? Eso es un problema de pérdida de identidad. ¿Pérdida de qué? De la cosmovisión con que nosotros deberíamos de proyectarnos como culturas autóctonas. Eso es a modo de ejemplo. Y el convenio 169, sumamente importante, le permite a los indígenas, ¿verdad?, varios otros aspectos sumamente importantes, que deben de idealizarse, producto del principio de la reivindicación, las actividades propias de los pueblos indígenas. Porque les dije en un principio que la Sala Cuarta condenó que nos obligaran a organizarnos en asociaciones de desarrollo, y es que los indígenas nunca estuvimos representados o organizados en asociaciones de desarrollo, porque tenemos un problema de limitación. Significa entonces que para que los indígenas, conforme a la ley 3859, que es con que se rige las asociaciones de desarrollo, un requisito es que usted, para ser parte de una asociación de desarrollo, tiene que estar afiliado, ¿verdad? Tiene que vivir dentro de la jurisdicción del territorio indígena, entre otras cosas, ¿verdad? Y que el ámbito de acción de esa asociación de desarrollo será únicamente para las personas que están afiliadas. ¿Y qué pasa con los que no están afiliados? Porque ahí se estaría violentando el principio de asociación en sus dos corrientes, en su corriente positiva y en su corriente negativa. La corriente positiva es que a mí nadie me puede negar a formar parte de una asociación de desarrollo, y la negativa es que nadie me puede obligar a no serlo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema que ya lo estamos resolviendo, porque casualmente ese artículo 8 nos permite a nosotros que tengamos nuestras propias estructuras de derecho propio. Y ya tenemos consejos de mayores, ya hay caciques nombrados. Por ejemplo, el cacique, tenemos 4 caciques: Aurojos de Montezuma, don Aurelio Bejarano Ríos; en Guaymí de Conteurica, don Miguel Andrade; en Cotobruz, que estaba don Pedro Bejarano, muy conocido, que ya murió, pero su hijo fue electo como cacique; y en Guaymí de Osa, don Luis Quirós. Ya vamos, como quien dice, recuperando las estructuras propias de los pueblos indígenas, y ahorita estamos utilizando casualmente la figura de los consejos de mayores, que por su sabiduría, por su conocimiento, por su trayectoria, están ya sustituyendo a las asociaciones de desarrollo. Y eso es muy importante, porque hemos logrado que INADECO, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que es el ente rector en materia de las asociaciones de desarrollo, ha establecido contundentemente en que cuando hay conflicto entre la aplicación de la ley 3859 y el convenio, debe prevalecer lo del convenio. Ve que ya vamos introduciéndonos poco a poco ahí. Y además ha dicho INADECO también que en relación a los consejos de mayores, estos son organismos independientes. Entonces, si hay una supremacía entre la asociación de desarrollo y los consejos de mayores, esa supremacía la ostentan las estructuras propias de mayores. Y les voy a decir por qué. Porque el artículo 4 de la ley indígena 6172 establece que los pueblos indígenas o las comunidades indígenas se regirán por las estructuras tradicionales o de las leyes de la República. Noten ustedes algo muy importante: o de las leyes de la República. ¿Eso qué nos indica, en pocas palabras, en buen español? Que en ausencia de autoridad tradicional sí opera la asociación de desarrollo. O sea, esa O es excluyente, por dicha, y eso lo estamos defendiendo. Ya hemos tenido varios votos de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han establecido ese derecho de los pueblos indígenas de Costa Rica y de cualquier parte del mundo donde se haya aprobado el convenio 169, de establecer sus propias estructuras jurídicas materiales. Les decía que en cuanto a la ley 3889 es porque todavía estamos en esa lucha. Aún prevalecen las asociaciones de desarrollo como los entes representativos de los pueblos indígenas ante el Estado, ante terceros, pero no ante las mismas comunidades indígenas. Eso tiene que ver por el tema de la representación ante terceros, ante el Estado, porque a pesar de que la ley indígena no establece claramente cuáles son las estructuras jurídicas de los pueblos indígenas,
El reglamento de la ley indígena sí lo establece, que dice que en el caso del artículo 3 de la ley indígena, las comunidades indígenas adoptarán la figura de la asociación de desarrollo. ¿Cuál es la suerte que tenemos en relación a esta determinación? Que es un reglamento, y ustedes saben que el reglamento no está por encima de la ley, y menos por encima del convenio. Esa situación la estamos peleando. En el año 2007 también se aprueba, y así la adopta Costa Rica, la Declaración de las Naciones Unidas, que lo que viene es a desarrollar el convenio 139 y los conceptos ahí consignados, pero esa declaración es sumamente importante porque ya es más específica, ya sí habla de cómo debe ser la educación, debe ser pertinente, que los pueblos indígenas tienen derecho al trabajo, a que no se le puede marginar por su condición de migrante, etcétera, etcétera, y que para nosotros es sumamente importante por igual, por la misma, el rango de superioridad que tiene sobre la ley 3859 y sobre la ley indígena y la legislación afín, que es, ya conocemos, la civil, agraria, penal, familia. Y hay algo muy importante que quería compartir con ustedes, que eso es muy reciente, don Otto. Vieran ustedes que los que estamos en este ámbito del derecho común, sabemos que un proceso sucesorio dura en Costa Rica no menos de 6 años. Yéndonos bien, no menos de 6 años, ¿verdad? O sea, se murió alguien, no dejó ningún testamento, entonces tenemos que irnos a la vía sucesoria. Y eso, conforme a la legislación civil, le corresponde a un juez civil, ¿verdad? Un juez de la República, determinar si es, también ya se habla de la sucesión agraria, que sería un juez de la jurisdicción agraria. Pero hemos logrado, por gestión de parte, que el juzgado civil de Limón y el juzgado civil, uno de los juzgados civiles del segundo circuito judicial, se han declarado incompetentes producto de una excepción que hemos presentado, la excepción de falta de competencia, alegando todo eso que les he dicho y no se los voy a repetir, ¿verdad? El derecho que tienen los pueblos indígenas a tener sus propias estructuras. Y viera qué interesante, porque ya es erga omnes, porque ya inclusive, cuando hablo de erga omnes, que ya superó todas las barreras, porque ha sido ratificado. Es más, el juzgado civil de Limón y el del segundo circuito judicial de San José han tomado como argumento declaraciones, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos muy concretos en Perú y en Nicaragua. Y eso es sumamente importante, eso es una lucha que hemos dado y ya gracias a Dios tenemos, gracias a Cibó o Cibú, en idioma abrire o cabeca respectivamente, Dios tenemos ya eso, ya estamos avanzando en eso. Bueno, sabemos que de dónde viene la memoria colectiva. Bueno, viene casualmente de la aplicación del derecho consuetudinario y los usos y costumbres, que no es ni más ni menos que la oralidad, en pocas palabras y en buen español. Y es casualmente la visión que han tenido nuestros mayores de transmitir el conocimiento de cómo resolver los problemas entre los mismos indígenas a sus hijos, sus nietos y bisnietos. Y entonces aquí nos encontramos con una figura que se ha concebido en Costa Rica como el juez de paz. Antes de los tribunales comunes y corrientes existía una figura que era una persona muy respetada de la comunidad y que venía a resolver algunos problemas antes de que pasaran a la esfera judicial. Y es lo que también se conoce con el nombre de escabino. El escabino no es ni más ni menos que el juez de paz, y es una figura muy propia de los indígenas, por eso de las personas mayores que cumplen esa función de resolver los conflictos mediante la figura que no es desconocida de la conciliación, o lo que el no indígena utiliza y que es muy importante también, que es la resolución alterna de conflictos, que hay hasta una ley para resolver esos problemas, y otros también complementarios o de rango superior como el arbitraje. La jurisprudencia internacional es muy importante porque se nutre básicamente de los mismos convenios internacionales, del convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, etcétera, 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 y nosotros de ahí estamos muy agarrados. Y pongo ese otros
Porque recordemos lo siguiente, el derecho costarricense y en especial el indígena no está escrito en piedra, es producto del dinamismo, es producto de la participación de los pueblos indígenas y poco a poco van surgiendo algunos términos o algunos conceptos que también se aplican a los ya establecidos en materia jurídica de los pueblos indígenas. Bueno, aquí es un poco resumir lo que yo he dicho, ¿verdad? Lo importante de estos derechos relevantes es que tenemos territorios indígenas, ¿verdad? Que ya hay debidamente establecidos por decretos, algunos fueron creados por ley. En el caso de Buruca, Terra Curre, Salitre, Cabara y Ujarrás, Talamanca, Uribe, Chirripó, Iguaymí de Osa y Zapatón y Quitiricé de Puriscal fueron creados en el año 1976, pero fueron ratificados por el artículo primero de la Ley Indígena 6172, y los que posteriormente fueron creados por vía decreto. ¿Qué es lo importante de este aspecto de la territorialidad? Es que el legislador tuvo la visión de decirle al Ejecutivo y al Ejecutivo que los territorios indígenas no se pueden disminuir por decreto, sino por ley, ¿verdad? O sea, si para algún vivillo por ahí que quisiera disminuir un territorio indígena porque hay una veta de oro, de carbón activado, de zinc, uranio, ya eso no es posible porque solamente una ley de la República podría disminuir la cabida de un territorio indígena, de cualquiera de los 24 territorios indígenas. La autodeterminación, como se los decía, el derecho a que yo pueda decidir sobre mi propio futuro y el futuro de mis hijos, de mis nietos, etcétera, es sumamente importante a la hora de validar esas conquistas jurídicas. Y la institucionalidad indígena, como les decía, que ya nosotros nos estamos apartando poco a poco de la figura de las asociaciones de desarrollo, de las cooperativas, de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales y del Estado mismo, y les estamos diciendo a las instituciones del Estado, bueno, señores, nosotros, este es nuestro plan de acción y queremos ver en qué ustedes nos pueden ayudar. El derecho a consulta, como les decía, sumamente importante. Nada ni nadie puede hacer de parte del gobierno de la República o de la empresa privada un proyecto de desarrollo si no tiene el visto bueno de la población indígena. Y eso es muy importante para evitar la anarquía y el derecho del veto, es que nosotros hemos tenido como una máxima jurídica que las decisiones que tome la población indígena no es posible vetarla. Eso es muy importante. Por eso es que el derecho a consulta o la consulta que se aplique a los pueblos indígenas debe ser muy informada. Debe ser debidamente informada, como quien dice, no agarrar por la tangente a la población indígena. La educación pertinente, ya les dije. La infraestructura, mire, tenemos un problema grave y esto pues ha habido en cierta forma una desidia de parte del Estado, pero también complicidad de la dirigencia indígena, porque si ustedes han escuchado, uno de los lugares y de la infraestructura exponente de la cultura indígena costarricense es Guayabo de Turrialba, ¿verdad? Con un acueducto de alta tecnología, y no se explica cómo fue que lo hicieron los huetares, ¿verdad? Que es el que está colindando con los cabécares allá en Turrialba, ¿verdad? Y entonces también la construcción de las viviendas es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con esa política que ha establecido algunos gobiernos de turno, de querer ayudar a los indígenas en materia de vivienda, más bien se nos ha hecho un gran daño. La misma Contraloría General de la República en el año 2000 ha establecido, producto de un informe que hizo, que los pueblos indígenas eran víctimas de tuburios de cemento, esas casitas de baldosa que en algunas comunidades no es posible porque son un clima muy caliente. Por ejemplo, usted va a Talamanca Uribe o Talamanca Cabecar o las zonas bajas de Bajo Chirripó y esas casitas prácticamente se inundan porque la estructura que tienen es totalmente de cemento y baldosa, son pesadísimas, ¿verdad? Y además de eso, pues se nos está, cuando las municipalidades intervienen, no están respetando las formas de locomoción o de movimiento que utilizaban los indígenas de manera milenaria, que eran las famosas calzadas. Entonces nos ponen un montón de caminos ahí, ¿verdad? Que al año, 2 años ya están deteriorados,
¿verdad? Eso va en contra de la forma con que los indígenas hacían sus propios caminos. Y la mejor evidencia, los invito, vayan a Turrialba y para que vean las calzadas, ¿verdad? Que no por ello se pueden utilizar para vehículos o para carretas o lo que sea. Es una forma de incluir el concepto de etnoinfraestructura, que tiene que ver con formas propias de construcción de vivienda, caminos, puentes, salones comunales y escuelas. Si usted va a una escuela, por ejemplo, como la de Boruca o como la de Terra, no hay diferencia con la que hay en Buenos Aires de Punta Arenas. Pero es una lucha de nosotros. Aquí nosotros los eximimos a ustedes de cualquier responsabilidad. Es una lucha de nosotros y en eso vamos. Ese tema de la distribución de la riqueza. Vamos a ver. No es posible que dentro de los parámetros que establece el INEC, la población indígena se encuentre en el nivel más bajo de pobreza. ¿Por qué? En los pueblos, en las comunidades indígenas hay cualquier cantidad de riqueza. Tenemos oro, tenemos plata, cobre, hierro, tenemos petróleo, ¿verdad? No con eso es que lo vamos a explotar. O sea, lo que le quiero decir, y tenemos algo muy importante, tenemos bosque. De las 334 hectáreas hay aproximadamente 191,000 hectáreas de bosque primario, imagínense la cantidad de CO2 para amortiguar el cambio climático de toneladas de CO2 que podríamos eliminar o que se está eliminando, y resulta que el gobierno o el Estado costarricense nos ha impuesto que el único ente rector y el único ente legitimado para negociar con la cooperación internacional y los Países Bajos el pago de CO2 es FONAFIF. Y ahí se está irrespetando la autonomía de los pueblos indígenas, porque los bosques son de los indígenas, no son ¿verdad? Entonces nosotros estamos contribuyendo a pagar una burocracia pasiva, cuando en realidad los bosques le pertenecen a los indígenas, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes que nosotros somos, o la mayor parte de los indígenas viven como mendigos siendo ricos. Lo que ha faltado es el reconocimiento de esa riqueza por parte del Estado, pero tenemos una gran ventaja conforme al artículo 15 del convenio 169, y es que establece que las utilidades de los recursos del subsuelo, ¿verdad? Que genere la explotación de los recursos naturales de forma renovable o irrenovable debe de ser compartida con las comunidades indígenas. Eso es muy importante. Hemos dado una lucha que va a ser objeto más adelante de discusión, y ojalá aquí lo podamos hablar también, que tiene que ver con el tema de la generación de hidroeléctrica, ¿verdad? Porque podríamos decir, a modo de esquela, que ya quedan pocos sitios para la explotación de la generación hidroeléctrica en Costa Rica. Los sitios idóneos, potencialmente rentables para el Estado o para el país, son los territorios indígenas. Lo que pasa es que eso no lo vamos a aflojar tan fácilmente, porque casualmente ahí está el futuro de nuestros hijos. Y el problema es que cuando usted pide prestado para vivir, está condenado a morir. Nosotros no podemos pretender pedir prestado porque es algo que nos pertenece, que es nuestro. Por eso es que es sumamente importante que en razón de la aplicación de los convenios internacionales y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos pueblos tienen el derecho de utilizar los recursos existentes en sus territorios, y por supuesto de manera sostenible y sustentable, como se ha hecho durante todo este tiempo, ¿verdad? Tenemos problemas actuales porque, como les decía, tenemos un problema de poco acceso a la tierra por una simple razón, porque el artículo 3 de la ley indígena establece que las tierras comprendidas dentro de los territorios indígenas son exclusivamente de los indígenas que la habitan, que los no indígenas no pueden alquilar, no pueden arrendar, no pueden adquirir de ninguna manera tierras dentro de las reservas indígenas o territorios indígenas, territorios indígenas. Y más adelante, en el artículo 5 de esa misma ley, lo que nos dice es que en caso de que existan personas de buena fe, o sea, personas no indígenas de buena fe, el Estado costarricense debe de, primero, reubicarlas. Y si no, ya sabemos que ya no quedan terrenos libres en Costa Rica. Ya el INDER, el ISCO, aquel entonces, IDA hace poco, y INDER actualmente ya no hay tierras, no hay tierras como se conocían, tierras baldías, ¿verdad? Ya no hay.
Entonces, lo que prevé la ley es que en ausencia de una reubicación natural deben de indemnizarle. Ahí se ha venido una serie de conflictos, tan es así que ahorita tenemos problemas de invasión, bueno, unos hablan de invasión, nosotros hablamos de ocupación de tierras en Cabagra, Salitre, Ujarrás, Zapatón y Terra por parte de los indígenas, producto de la inercia del Estado costarricense para adquirir esas tierras conforme lo norma el artículo 5 de la ley indígena. Eso para nosotros es sumamente importante porque ahí se aplica ese término, ese principio, esa máxima sociológica que dice que un indígena sin tierra es un indígena muerto. Por eso es que muchos indígenas, ustedes los verán en las compañías bananeras, en Pindeco, o sirviendo de fornaleros o jornaleros a los no indígenas en actividades que deberían de estar desarrollando en sus propios territorios. Hay un problema de falta de fuentes de trabajo, que no es un problema de los indígenas, es un problema de todo el mundo, ¿verdad? La pregunta que tienen que hacer ustedes, ¿qué van a hacer cuando salgan graduados de esta universidad? ¿A dónde van a ir? ¿Verdad? Yo conozco compañeros míos que estudiaron conmigo agronomía en aquellos años y ahí usted los ve vendiendo CD en las calles, vendiendo. Es un problema que tenemos que enfrentarlo entre todos. Por eso es muy lamentable lo que está pasando ahorita en Costa Rica. Les decía, lo importante es que a pesar de que hay un convenio que nos dice que tiene que haber una educación pertinente para los pueblos indígenas, eso no sucede en la actualidad, porque todavía apenas estamos y no hay una voluntad manifiesta, seria y responsable del Ministerio de Educación Pública de establecer un plan de acción tendiente a desarrollar una adecuación curricular pertinente donde se tomen en cuenta todos los aspectos importantes, porque no solo aquí estamos hablando de que deben de haber maestros indígenas, escuelas, sino que el tema como tal debe ser también la temática, el contenido curricular debe de responder al producto interno de los pueblos indígenas, en el amplio sentido de la palabra, plantas medicinales, la relación que ha establecido el indígena con el medio ambiente, porque es que de las 324 mil hectáreas hay 191 en bosque en sucesión clima. ¿Por qué? Eso tiene una explicación cosmogónica que algunos maestros no lo saben, o la mayoría. Por eso es que es importante avanzar en este tema para así poder no solo mantener a la población indígena ocupada en el ámbito de la educación y la enseñanza, sino que también poder convertir, y sin hacer competencia a las universidades privadas y públicas, de tener una propia universidad de los pueblos indígenas. Porque si ustedes tienen problemas que están en San José o que viven en los lugares más accesibles, con mayores servicios, los indígenas estamos en una situación peor todavía. Pero eso lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Hay un tema muy importante que nosotros solamente, ustedes han escuchado hablar de discriminación en razón del género, de la religión, ¿verdad?, de la raza, eso es lo que pero hay una discriminación que es igual o peor a esas que nosotros conocemos, y es la discriminación estructural. No se vale, y eso lo hablamos, don Otto, usted recuerda en unas oportunidades ya cuando estuvo la viceministra del gobierno anterior de Diálogo Ciudadano y el viceministro también de la presidencia, de que en Costa Rica hay una serie de juntas directivas y de instituciones públicas. Si ustedes ahorita hacen un estudio de si hay algún indígena formando la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, no hay. Si hay algún indígena formando la junta directiva del INDER, no hay. Eso es lo que la discriminación estructural no es ni más ni menos aquella que se manifiesta cuando las estructuras o las instituciones públicas autónomas y semiautónomas de un Estado, en el caso del Estado costarricense, no aparecen los sujetos del cambio de desarrollo. O sea, no hay para el caso concreto indígenas ahí representados. Y eso es una verdadera falencia y es un irrespeto, porque todo el mundo habla de que en Costa Rica, como les decía, multiétnico, pluricultural, pero a la hora de la verdad eso no es cierto, eso no existe. Entonces siguen los no indígenas tomando decisiones por los indígenas. Por ejemplo, en el campo de la salud es sumamente importante porque nosotros establecemos una farmacología alternativa. O sea, cuando ya el no indígena o el mismo indígena ya no tiene, como decimos nosotros, remedio, acuden al agua o al curandero porque ahí hay medicina alternativa. Y eso en este momento no se está respetando
producto casualmente de esa falta de visión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de que mucho de las dolencias y enfermedades que padece la población indígena podría su inversión disminuir si utilizamos la medicina indígena tradicional. Es más, cientos de no indígenas van a los médicos indígenas y encuentran dolencia y salvación a sus dolencias y enfermedades. Hay un problema de nulo acceso al crédito y eso tiene que ver con uno de las prohibiciones que establece la misma ley y que así lo asumió la Sala Constitucional y los tribunales contenciosos administrativos y de la Sala Primera, y es que las tierras están fuera del comercio de los hombres. Eso lo encontramos en el principio de inaliabilidad que señala la ley indígena, fuera del comercio de los hombres. O sea, solamente los indígenas podemos negociar las tierras con nosotros mismos. La ley prohíbe que los indígenas puedan vender las tierras a los no indígenas. Y eso obviamente para efectos de las garantías que solicita el sistema bancario nacional es letal, por un lado, aunque sí proteccionista por otro, ¿verdad? Pero entonces nosotros necesitamos una banca especializada para el tema indígena. Y eso hay que ir pensándolo. Ustedes como futuros políticos y futuros funcionarios públicos tienen que ir pensando en establecer conjuntamente con el concurso de las comunidades indígenas una banca especializada, porque la banca la banca cristal y todas las diferentes modalidades de acceso al crédito diferente a los bancos públicos y privados y se ha estructurado para que nadie pueda. Tan es así que hay mucho dinero ocioso en esas bancas, porque ni las mujeres, ni los campesinos, y menos los indígenas cumplen con los requisitos que ahí se están solicitando. O sea, es prácticamente un doble discurso. Eso es un problema que tenemos, porque no podríamos en ese caso idealizar, no solo idealizar, sino materializar el desarrollo que versus los recursos existentes en los pueblos indígenas nos pueden servir para elevar las condiciones de vida de estas comunidades. Hay otros que ustedes se los pueden imaginar. Bueno, podríamos decir que hay retos irrenunciables, de manera que no solo aquí hay que culpar al Estado costarricense, sino que también nosotros tenemos una responsabilidad, porque no es solamente, no se vale solo pedir, hay que dar, ¿verdad? Y en eso estamos concientizando a la población a efectos de que haya una visión más proactiva, inclusive hasta agresiva en el buen sentido de la palabra, de las estructuras jurídicas materiales, para que hagan saber sus derechos a la población dominante y a las instituciones encargadas de la administración de justicia, al Poder Judicial, para que en caso de que éstas no sean, no obedezcan o no respondan a los requerimientos de estos pueblos o de estas instituciones o de esta dirigencia, podamos ir a la vía internacional. Tenemos la ventaja que en Costa Rica está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto ha dictado medidas cautelares por los conflictos que han habido en la zona sur, ¿verdad?, a favor de los indígenas, que ya eso es un logro. Y sobre todo, que es importante no mantener una visión cerrada a las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas, en el tanto y en el cuanto se tomen como modo operandi la disponibilidad de estos recursos y la explotación de manera sustentable y ¿verdad?, para evitar casualmente el deterioro, la contaminación del medio ambiente y violentar los principios endógenos con que se ha regido la población indígena y que la hace diferente al resto de la población nacional. Yo termino mi exposición dándole las gracias a ustedes por la atención, y ojalá la idea mía, no en nombre de los 24 territorios indígenas, sino en nombre de toda la colectividad indígena costarricense, de que ustedes vayan haciendo conciencia de que mucho de lo que ustedes puedan hacer en el futuro podría estar en este momento en manos de las comunidades indígenas. Tenemos problemas graves en la economía de este país. Se debate entre los servicios, entre la economía producto de los servicios, porque la economía costarricense no es extractiva, ¿verdad?
No estamos hablando como Bolivia, en donde hay uranio, hay litio, y si en el caso de Costa Rica, si los hay, porque los hay estudios, sendos estudios de esa existencia, no es posible en las condiciones actuales de explotación de esos recursos, porque siempre se ha visto al que los tiene como una forma de una caja chica para que otras personas se beneficien. Entonces, la conciencia, con solo el hecho que ustedes a partir de ahora sepan que en Costa Rica hay 8 grupos indígenas, para mí, yo me siento total y absolutamente complacido, y desde ya les deseo muy buena suerte, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, con toda la humildad del caso, si se la puedo contestar, si no, pues se las hago saber a su correo. Muchas gracias, Guido. Bueno, no sé ustedes, pero yo aprendí muchas cosas escuchando a don Guido Rojas sobre esa realidad que viven las etnias indígenas nuestras. En 1998 tuve mi primer acercamiento con la realidad que se vive en los pueblos indígenas. Me estaba estrenando como diputado en aquella oportunidad y me invitaron a ir al Consejo Municipal de Buenos Aires. Y ahí se estaba dando una discusión sobre el tema de derechos de propiedad dentro de territorios indígenas en esa zona. Y ahí conocía, no sé si vos lo conociste, Guido, puedes tomar asiento por acá, ahorita para que te hagan las preguntas, a Carlos Piedra, tipo alto, borucas, pelirrojo y casado con una boruca. Su esposa chiquitita, y que, bueno, si uno la ve, uno entra dentro del estereotipo, porque aquí hace un rato dijiste el tema de cómo se define quién es indígena. ¿Cómo definimos quién es indígena? Hay algunos estereotipos y es, bueno, por la pinta, diría alguna gente, bueno, esta señora sí pareciera que es indígena, por su comunicación, por sus costumbres, etcétera. Y bueno, parte del drama que me contaba Carlos Piedra en su momento era que sus hijos, los hijos de Carlos con esta señora boruca, no eran considerados indígenas, y había un problema en todo el tema de si se podían quedar o no en el territorio indígena, si había posibilidad de herencia, etcétera. Bueno, yo ahí me empecé a familiarizar con el tema de los indígenas, pero para mí, en lo personal, Guido, yo aprendí muchísimo de la charla que nos estás compartiendo el día de hoy. ¿Quiénes de ustedes van a Buenos Aires este fin de semana? Ninguno. Esto se hizo especialmente para que estas personas que iban a ir a Buenos Aires el fin de semana tuvieran la posibilidad de tener un poco más de información, para no ir a Buenos Aires con el estereotipo a ver unos inditos bailando el baile de los diablitos, y ver ahí cómo hacen alguna artesanía con unas máscaras y cómo se comen algo de la cultura culinaria boruca, sino que la idea es que entendieran un poco que es mucho más allá que ir a hacer turismo a un territorio indígena, y de ahí la pertinencia de una actividad como esta. Yo tengo ya algunos años de estar, digamos, de cerca de esta realidad, y hoy para mí fue muy esclarecedor escuchar las palabras de Guido, y espero que así lo haya sido para ustedes. Pero sin más reflexiones o comentarios de mi parte, más bien quisiera que todas las preguntas que tengan, de las dudas que les surgió de la presentación que hizo Guido, se las puedan hacer y puedan tal vez profundizar un poquito más. Tenemos media hora más antes de terminar la actividad para que puedan esclarecer dudas o que Guido pueda profundizar en algunos conceptos. Así que les invito a que le hagan alguna pregunta. Mientras tanto, Guido, mientras se anima alguno a hacer alguna pregunta, comentaste de que algunos indígenas no utilizan el caballo como medio de transporte. Tal vez ahí si nos compartís un poco quiénes son y por qué. Bueno, le debo dos. Una que tiene que ver con eso del caballo,
Ajá. Y lo otro es porque algunos indígenas no Más cantan, cerca de la boca. no cantan el 14, Ah, sí, el himno nacional el 14 de octubre a las 6 el de la 14 tarde, de de septiembre. septiembre. ¿verdad? Dale. Bueno, en primera instancia quiero decirles que, o yo más bien les hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que hizo más daño en Costa Rica? ¿La conquista o la colonización? No me lo contesten, nada más. Les voy a decir qué fue lo que pasó. Decía don Juan Sánchez, quien es consideramos el cacique de Quitiricí de Mora, decía que los conquistadores vinieron pero se fueron. Los colonizadores se quedaron. Vinieron pero se quedaron. Yo quisiera ser muy claro con lo siguiente, porque no tampoco se vale que nosotros hagamos algún tipo de decisión o separatismo, porque ni ustedes ni sus ascendientes estuvieron ahí ocasionando tanto dolor, ni nosotros estuvimos ahí para evitarlo. Yo parto de esa reflexión para que no nos sentamos mal. Sí, muy importante. Es sí, muy claro. importante que lo sepamos. Al final de cuentas, arrieros somos y de camino andamos y todos vamos al mismo lugar. Lo que pasa es que ahorita tenemos retos que debemos de enfrentar mientras estemos respirando y mientras estemos comiendo. Y uno de esos retos es poner a cada uno en su lugar, hacer lo que le gusta hacer y que es necesario que lo haga. Nosotros estamos protegiendo el bosque, protegiendo las aguas, que les van a ustedes más adelante o a los hijos de ustedes a permitir prender el bombillo o utilizar la ducha, ¿verdad? O la computadora, en fin, nada se mueve si no hay el aporte del elemento natural, renovable o irrenovable. Porque cuando cuando vino Cristóbal Colón y dejó a algunos de los conquistadores en Costa Rica, que fueron muy pocos, estableció lo que se llamó reducciones. Las reducciones indígenas eran unas poquitas parcelas, ¿verdad?, que podríamos compararlos ahorita con los territorios indígenas, que son áreas destinadas para la vivencia de esos pueblos. Eso se llamaba en aquella época reducciones. ¿Cuál era la ventaja de la reducción? Que le permitía al indígena, si es cierto que tenía que ir durante el día a trabajar a la hacienda o las labores propias del colonizador, le permitía ir a dormir con su familia y entonces en cierta forma mantenía ese modus vivendi, ese modo operandi con su comunidad. ¿Cuál fue la bronca o el conflicto que hubo con el tema de la independencia de Costa Rica? Porque antes del año 1821, esas reducciones estaban por decreto y la colonia española obligaba a la Capitanía General de Guatemala a respetar ese tipo o ese derecho para las comunidades indígenas. Lo que pasó fue que con la entrada de vigencia de la independencia, prácticamente los colonos encontraron una forma de prácticamente despojar a los indígenas de las pocas tierras que en aquel entonces existían. Por eso es que la mayor parte de la población indígena está en lugares muy inaccesibles. Por ejemplo, el territorio indígena de Chirripó, el Duchí de Chirripó, que está en el sector en la provincia de Cartago, en el cantón de Turrialba, es la más grande, tiene 73,000 hectáreas, esa es la más grande, y es una de las zonas más inhóspitas como lo es Tainí y Telire. Por ejemplo, si ustedes quisieran ir algún día a Altos de Telire, donde se siembra, por cierto, marihuana y de la buena, ustedes llegan a Vesta y de Vesta a Fila Mesa o a Piedra Mesa son 6 días a pie, o sea, 6 días indios, ¿verdad? 6 días de personas común y corrientes jamás no llegan, y si llegan por lo menos unos 15 días ocupan para llegar ahí. Entonces, eso les da a ustedes ideas de por qué, por ejemplo, nosotros los huetares, yo hablo en mi caso concreto, vivimos en Quitiricí de Mora, ¿verdad? Pero la divina providencia nos premió, no crean, nos premió, porque los terrenos que ocupaban los huetares eran los más fértiles de Costa Rica, toda la meseta central.
Y algún día, si ustedes me lo permiten, ya sea en sus casas o en sus... Yo le podría contar la historia de los huetares, la verdadera historia de los huetares, para que ustedes se den cuenta lo importante que es conocer nuestra raíz. Y ahora resulta que nosotros estamos en Quitiris y de Mora, terrenos muy irregulares, con un alto grado de erosión, de pérdida de nutrientes o de desertificación, porque además de que es un territorio pequeño, el 70% está en manos no indígenas, y el no indígena, por esa mentalidad que tiene productiva, lo primero que hace es empezar a explotar la tierra, entonces con la ganadería, con la agricultura convencional, extensiva, no intensiva como debe ser. Entonces todas las modalidades de explotación, cómo explotaban los indígenas la tierra, se fue perdiendo. Ahorita la estamos recuperando poco a poco, ahí vamos. Y en el caso de Zapatón igual, Zapatón de Puriscal, aquí de aproximadamente unos 120 kilómetros de distancia, es un lugar muy lejano. Y en algunos casos, como los terras o los teribes, pues no tuvieron la misma suerte que tuvimos nosotros, o los bribres o los cabécaras que ya estaban acá, porque como les dije yo, o como ustedes lo pudieron observar en el mapa de población, los teribes comparten territorio con Costa Rica y Panamá. ¿Qué fue lo que pasó con los teribes? Que los jesuitas en los años 1780 a 1800 venían huyendo de Panamá, y entonces pasaron por el Darién, cerca del Darién, pero en el sector con lo que conocemos ahora Changuinola, y encontraron un grupo de indígenas dispersos y se trajeron aproximadamente a 150, que los utilizaron para traer sus cargas, sus enseres. Y entonces cuando se encontraron con una barrera aleopátrica, que es una barrera natural, que la cordillera de Talamanca, dijeron: nosotros nos devolvemos y ustedes se quedan aquí. Y por eso fue que quedaron los terras ahí en lo que nosotros llamamos ahorita los teribes en terra. Entonces algunos fueron producto de la esclavitud y de la trata, por así decirlo, de personas. Eso no es nuevo, eso siempre ha sucedido. Lo que tenemos que hacer es que no vuelva a suceder a partir de ahora. Bueno, en el tema concreto del caballo, lo siguiente. Eso se los cuento porque a mí me pasó, eso fue una vivencia que yo tuve. Los bribris y los cabécaras, les decía, con el caso de los clanes, hay dos clanes en los bribris que son, por así decirlo, la autoridad propia de los bribris, que es los Blua. Los Blua es un linaje, se nace Blua, no se hace Blua. Y entonces a ese clan, concretamente a ese clan le corresponde, por así decirlo, tener la jerarquía, el liderazgo sobre todos los demás clanes, el Blua. Y en el caso de los cabécaras son los Sucekra, ¿verdad? Igual, los Sucekra es un clan de los cabécaras que solo valga la reiteración, ese clan puede gobernar a toda la cultura cabécar. De manera que lo que diga el cabécar en este momento, que es una mujer que se llama doña Merlinda Morales, que vive en Orochico, allá en Talamanca, cabécar adentro, es de acatamiento obligatorio para los demás 7 grupos o 8 grupos étnicos los otros territorios de la etnia cabécar. Lo que diga la Blua en Talamanca Bribri es de acatamiento obligatorio para Salitre, Cabagra, Talamanca Bribri y Quecoldi. Eso es muy importante, porque es algo así como una sala cuarta, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque en el caso concreto del Blua, el máximo representante era una persona, un señor que se llamaba don Antonio Saldaña, que lo que se dice es que fue un oponente a la Standard Free Company, la Chiquita Brand en Talamanca, y entonces lo envenenaron. De ese clan está compuesto ahorita como por 160 personas, y ese clan en una asamblea general determinó que en este momento su máximo exponente es una mujer, doña Ana Maura, ¿verdad? Pero siempre se respeta el clan. En el caso de los cabécares también es una señora que llama a Melinda Morales, y como les decía, las decisiones que tome ese clan en relación a la población, el restante de los otros clanes, debe ser de acatamiento obligatorio. Por eso lo que diga Ana Maura en Talamanca Bribri
es de acatamiento obligatorio para Salitre en Buenos Aires, Cabagra en Buenos Aires y Quecoldi en Talamanca, Puerto Viejo, Limón. Antes de que termines el cuento del caballo, Marco Anatoli tiene que hacer un anuncio. Bien, muchísimas gracias. Les ruego por favor a los compañeros, cuando termine la actividad, darme un momentito. Yo voy a estar haciendo el checkout de este sello verde. Voy a estar por allá y les agradezco mucho la cooperación. Y bueno, que sí, no sé si hay alguna pregunta ahorita, pero yo tenía una. Vamos con lo del caballo entonces. Entonces resulta que antes de doña Hermelinda, quien tenía la investidura de Usecra Mayor era un hombre, se llamaba don Isabelito Morales. Y don Isabelito Morales padeció de una enfermedad un poco extraña. Y entonces los trajeron para el hospital de Turrialba, bueno, el hospital de Turrialba. Pero ahí los médicos no le llegaron. Entonces llegó la hija, doña Hermelinda, le dice: papá, aquí le traigo a usted la medicina porque usted está peor que como vino. Y los médicos le permitieron, ¿verdad? Le permitieron que le dieran Doña Hermelinda estuvo ahí como 8 días, con otras 2 hermanas más. Y de veras don Isabelito mejoró. Y ya el médico le dice: mire, usted me puede dar autorización para hacer los exámenes, a ver qué pasó con su dolencia. Y el hombre, como nuevo, ¿verdad? Entonces me pidieron que lo llevara de Turrialba allá a Puerto Rico, a un lugar donde cruza el río. El río Telire, hay un paso que se llama Puerto Rico para cruzar allá Cepeco y continuar hasta San José, hasta Talamanca, Cabecas, que el lugar se llama San José Cabecas. Y cuando llegamos a la orilla del río, ahí estaban toda la gente esperando, es como un rey, ¿verdad? Es como que aquí llegara un buen presidente de la República, ¿verdad? O un buen diputado. Entonces resulta que lo estaba esperando la población, el clan, básicamente el clan, y le llevaron un caballo. Bueno, vino un señor que no era del clan, le llevó un caballo a don Isabelito. Y don Isabelito dijo que no se montaba en el caballo. Yo no le pregunté, porque él solo hablaba cabeca, no hablaba español. Y entonces, pero yo le pregunto a la hija, a doña Hermelinda, ¿y por qué don Isabelito? Porque don Isabelito se va a joder cruzando el río y pegándose la caminada, o no sé, que lo lleven en hamaca. Y dice: no, Guido, mi papá no puede andar en caballo porque el caballo para los Usecra es un animal maldito. Ajá, ¿y por qué? Ya, porque con esa fue la arma que utilizó el hombre blanco para matar a todos los indios de allá de Norteamérica. Mira, eso tiene que ver algo así, ¿verdad? Y yo lo entiendo, yo quise ser empático con ellos en ese momento, porque a mí, vean Otto, y con el debido respeto, ustedes se pararán a cantar el himno nacional, pero yo no lo canto, ¿verdad? Por esas razones que les estoy dando. Y hay muchas cosas importantísimas que ustedes no conocen. Por ejemplo, en el tema de la religión, ¿quién dice que los indígenas no se bautizaban? Es más, don Otto y compañeros, don Daniel y compañeros, y don Marcos, ¿por qué creen ustedes que en Costa Rica y en América Latina básicamente, pero hablemos de Costa Rica, hay una relación, una simbiosis o una sinergia entre los parques nacionales, los territorios indígenas y la población indígena? Porque cuando un chiquito indígena se iba a bautizar, ¿verdad? Se iba a bautizar, y lo que nosotros se conoce como el padrino o la madrina, lo vinculaba con un árbol, le llevaba un palito de cedro, de amarillón, de cocobolo, laurel o una planta medicinal. Eso sucedía mucho, ¿verdad? Y el vínculo, lo importante de ese arbolito o esa planta era que era el vínculo que establecía naturalmente ese niño o esa niña con esa planta o con ese animal, porque también le llevaba una palomita, un tepezcuinte, un venado, un cabrito, un mono, y entonces los respetaba. Y de ahí nacen casualmente los clanes, porque cada clan tiene un significado, ya sea un árbol o un animal. Por eso es que cuesta mucho ver una deforestación masiva de parte de los indígenas, aunque sí se ha dado y eso lo estamos combatiendo, ¿verdad? Y los indígenas, el bautismo o la ceremonia bautismal que utilizaba el sacerdote se quedaba atrás en relación con la que
practicaban los indígenas. Y eso se practica en Chirripó. Por ejemplo, si un cabecar se muere, no lo puede tocar ninguna otra persona más que no sea un miembro de un clan que se llama Jo. El Jo viene siendo como el maestro ceremonial. Por eso se cometieron muchas ingratitudes. Una vez, nada más les cuento, se muere un indígena aquí en el hospital San Juan de Dios y me llaman para que vaya a ayudarles para que lo transportara. Y entonces me encuentro yo al morguero prácticamente que encaramado en la rodilla del indígena porque el hombre no tuvo tiempo de estirar la pata. Entonces había que bajarle el pie porque de veras no cabía en el ataúd. Y entonces yo voy con un hijo y la señora del finado. Y lo primero que dice el muchacho, el que está ahí, pero ¿por qué no me ayudan? Ayúdenme, ¿cómo es posible que ustedes no me ayuden? Que me están viendo, que me estoy jodiendo y ustedes no me quieren ayudar. Y entonces yo ya sabía cómo estaba la situación y le digo, vea, lo que pasa es que ellos no lo pueden tocar. Porque tocar un muerto que no sea la persona es una desgracia, ¿verdad? Son parte de eso que ustedes no conocen y que se ha perdido. Ese es el tema del caballo y del 15 de septiembre. Gracias, Guido. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Marco. Ok, don Guido, primero que todo, otra vez, igual que dijo don Otto, y muchísimas gracias de parte del IPL, del Instituto de Política Pública y Libertades de ULACID, que está esta noche por acá. 1000 preguntas, de tantas cosas que usted abre la ventana, que uno termina aprendiendo de una situación maravillosa que vive en su propio país. No tengo que ir a buscar indígenas en otras latitudes, aquí puedo encontrar. Una pregunta con respecto a la participación política nacional. Sé que, y se habló mucho de autogobierno, ¿hay interés de participar en la política nacional? ¿Ha habido casos donde usted crea que eso, o habría la posibilidad de que eso sea de beneficio para las comunidades indígenas? Muchas gracias por su pregunta, Marco. Bueno, efectivamente, uno de los pioneros en cuanto a la participación política de los pueblos indígenas fue don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo Pisa presentó un proyecto de ley para que los indígenas tuvieran una doble… Rodolfo Pisa Escalante. Pisa Escalante, sí, Sí. no este que está aquí, ahorita. Para que tuvieran un doble voto. Por una simple razón, porque la población indígena es tan pequeña que ni siquiera obtenía el coeficiente mínimo para una diputación, ¿verdad? Entonces, no existe una población indígena que sea capaz de tener un diputado en las condiciones actuales. Tiene que haber una modificación a la constitución política y el código electoral para poder que accedamos a una diputación, a no ser que un candidato que tenga las posibilidades de ganar al dedo agarre la cuota que tiene de poder para que diga usted puede ser, pero no se vale. Por ejemplo, el PIN, ¿verdad? Cuando estuvo Manuel Echandi como candidato a la presidencia, ¿verdad? Como diputado de la zona también, y puso a 2 indígenas, pero para que no quedaran en tercer lugar. La intención es buena, pero el resultado ya sabíamos que no iba a ser producto. Y sí hay interés, Marco, en que efectivamente los indígenas puedan, casualmente, para ir superando el tema de la discriminación estructural, porque definitivamente tiene que haber, los indígenas tienen que hacerse sentir, pero no solo con voz, sino con voto, porque a una mesa de negociaciones llega el que tiene el poder político. Y se puede hablar y gritar todas las veces que quiera, que no, porque repita mucho lo mismo y lo diga muy duro, es que le van a dar la razón. Tiene que tener una cuota de poder para poder negociar. En algún momento, Daniel, en una reunión que tuvimos hace como 3 años, creo que estabas vos, hablaba de una reina. Es esta señora que mencionaste vos, a ella la conocen como reina. Ella es la reina de los Blua y la máxima exponente en materia jurídica y cultural de los 4 territorios indígenas bribris. Doña Ana Maura es la… Vos sos abogado, yo también. Si se da un conflicto dentro de un territorio indígena, un incumplimiento contractual en el ámbito civil o lesiones en el ámbito penal, ¿tienen jurisdicción los tribunales de justicia que conocemos todos dentro de lo que suceda en un territorio indígena?
Pues esa ha sido la costumbre, don Otto. Lo que pasa es que esa costumbre hay que ir coartándola. Por eso es que yo le decía a ustedes que para nosotros es un logro importante el tema de las sucesiones indígenas, ¿verdad? Porque ya eso le va a corresponder a los indígenas. Es más, en el tema penal, que es lo más conflictivo del asunto, ¿verdad? Es que el artículo 10 del convenio 169 establece que los pueblos que le impone a los jueces penales y a los tribunales penales que cuando se conozcan sanciones, repito, penales, estas deben ser diferentes al encarcelamiento, ¿verdad? Eso genera cierta roncha, ¿verdad? Porque si hay alguien que mata a alguien, pero le voy a decir algo, nosotros tenemos casos en el sector de Tainí, estamos hablando de la comunidad más inaccesible que hay en Costa Rica, donde las sanciones penales que establecen en ese caso el representante de Lusecra es todavía mucho más eficiente que la que establece el hombre no indígena, porque ustedes saben, por Dios santo, vean, no hay posibilidades de que las políticas de regeneración, de rehabilitación de los reos comunes y corrientes sea efectiva. No ha funcionado, Otto, y no va a funcionar tan fácilmente, porque los reos salen igual o peores que comentaron, ¿verdad? Entonces eso nos debe de hacer reflexionar qué vamos a hacer con la población carcelaria, porque no es justo que ustedes que van saliendo de la universidad, ¿verdad? Que vayan para sus casas o que anden en sus actividades comunes de recreación, venga una persona saliendo de la cárcel que se supone que es un angelito y las violen o te metan una puñalada para quitarte el reloj, el celular. Entonces toda la comida que ingirieron esa gente, toda la estadía prácticamente no sirvió absolutamente de nada, y no estamos diciendo nada que no haya sucedido, don Otto, ¿verdad? O sea, y esa situación es lo que nosotros le decimos a los indígenas. Bueno, por una simple razón, don Otto, y compañeras y compañeros, ¿qué es lo que se le dice al indígena? Bueno, usted cometió este delito, le vamos a poner una sanción. Si usted no la cumple, lo vamos a mandar allá para que el hombre blanco Eso es pánico para él, para un indígena, porque es un ambiente totalmente diferente. Bueno, les voy a contar un caso concreto. Hubo un indígena en Telire que mató a 14 personas por las guerras de narco. Para llegar a Filamesa hay un lugar que se llama, o un trayecto que se llama Paso Danta, y le llaman Paso Danta porque es el único lugar, o el único trecho de camino que les permite llegar a la comunidad de Filamesa. De manera que si va un indígena pasando por ahí y viene una danta, ¿quién cree que se devuelve? Tiene que devolverse. Y tiene que devolverse el indígena porque la danta no tiene chance de dar vuelta. Y hay un farallón de más de 300 metros. Los que han tenido la oportunidad de bajar a ese precipicio han encontrado más de 70 osamentas, producto de las guerras del narco que hay ahí en Talamanca. Y por eso, de una vez les voy a introducir un tema que estamos nosotros ideando. El problema de las drogas en Costa Rica y en Latinoamérica es gravísimo. Ya no hay medida coercitiva y hasta preventiva que sea capaz de resolver el problema de consumo y tráfico de drogas. Nosotros estamos diciendo que la solución es sencilla. Nosotros decimos que los indígenas, porque vean, muchachas y muchachos, de veras la mejor marihuana que se produce en Costa Rica está en los territorios indígenas de Tainí, Telire, Talamanca y Cotobruz. Entonces nosotros ¿Cuál es la solución? ¿Ah? Que decías que es sencilla, ¿la solución cuál es? ¿Cómo? Dijiste que es sencilla, ¿la solución cuál es? La solución es legalizando. Lindo. Es legalizándola, porque le voy a decir algo. Legalizando la marihuana, usted resuelve dos problemas. Un problema de tipo económico y otro problema de tipo delictivo. Y nosotros estamos apostando para que la legalización de la marihuana no solo, bueno, que sea controlada, pero especialmente para usos medicinales. Es más, la marihuana lo descubrimos nosotros, los indios, ¿verdad? Entonces, eso es posible si todos nos sentamos con una mente abierta. Quiero decirles que no todos piensan como pienso yo, ¿verdad? Pero sí hay un grupo de personas que estamos pensando en buscar una forma de resolver los problemas de los indígenas y tratar de coartar
esa problemática al resto de la población, en ese caso la no indígena? Sí, este es todo un gran tema, el tema del cultivo, el cultivo de marihuana. Ya hay resoluciones de tribunales donde establecen que el cultivo para consumo propio no es penado. Ahora el tema es, bueno, usted hace una plantación y una planta y bueno, en esa zona no hay fuentes de empleo, es por las condiciones climatológicas, por lo que estás diciendo, aparentemente se da alguna especie de estas muy bien, bueno, puede ser una oportunidad interesante para generar actividad económica para esa zona. Y este es un gran tema que todavía tenemos una gran discusión que tenemos a nivel de sociedad, que ya en muchos otros países, en los Estados Unidos se está resolviendo, especialmente iniciando con el tema de la cannabis medicinal, pero también ya estableciendo las condiciones para legalizar también el uso recreativo de la cannabis. Pero este es tema para otra actividad que organicemos en un futuro. Y tal vez para ir terminando, Guido, mencionaste algo que es polémico, que es el tema de la explotación de recursos naturales dentro de territorios indígenas. Mencionaste varios minerales que de alguna forma tenés conocimiento que existen en territorios indígenas. Están las fuerzas del agua, hay una cantidad importante de ríos que atraviesan por territorios indígenas en una cantidad de agua y con una topografía que permitiría tal vez la construcción de embalses para la generación eléctrica. En algún momento estuve vinculado con una gente que quiso hacer exploración minera en el Sucut, que es de Amurre para adentro, allá en la zona de Talamanca-Bribri, de Suretka, Amurri y ahí para arriba. Y aparentemente, me dicen, hay una cantidad enorme de recursos naturales en el subsuelo. Nuestra Constitución dice que todos los minerales, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Sin embargo, aquí dentro del concepto de autonomía que se maneja, hasta dónde podría estirarse la cobija de la autonomía para llegar y decir, suave, sí, eso es en el resto del territorio nacional. Dentro de los territorios indígenas, lo que esté en el subsuelo debiera pertenecer no sé, a las comunidades, a los territorios indígenas, a las personas que habitan ese territorio, y que entonces estos invitarán a X empresas para hacer una alianza estratégica, extraer esos recursos naturales y con eso darse una cantidad de bienes que hoy no tienen. O sea, hoy no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a los derechos de propiedad como tiene cualquier otra persona fuera del territorio indígena. Entonces no hay inversiones en la zona, entonces si no hay inversiones no va a haber empleo y bueno, en la explotación de recursos naturales podría haber algo, en la legalización de la marihuana podría haber algo, pero tal vez una última reflexión sobre el tema de la explotación de recursos naturales. Sí, bueno, en primer lugar tenemos que entender lo siguiente: la disponibilidad de los recursos naturales a favor de los pueblos indígenas no es nueva. El artículo 6 de la ley indígena establecía que los recursos de subsuelo eran propiedad del Estado y las comunidades indígenas, o como quien dice, mita y mita. Pero en el año 1981, que no estaba el convenio 169 aprobado, nos metieron la puñalada, porque el Ejecutivo se aprovechó, y el Legislativo así lo asimiló, se modificó el Código Minero y estableció en uno de los artículos, el artículo primero, que ya los recursos del subsuelo eran propiedad exclusivamente del Estado y que cualquier ley que se opusiera pues quedaba derogada. Sí, y no solo eso, Guido, sino que además, si se otorga un permiso de exploración para eventualmente ir a una eventual concesión de explotación, se requiere autorización legislativa. Básicamente, o sea, lo que no sucede en ningún otro lugar del país, ahí en los territorios indígenas hay un procedimiento más agravado para otorgar un permiso de exploración o una explotación minera. Y excluye al Estado de ese requisito. Sí, y no, el Estado, pero cualquiera. Yo estoy fuera de un territorio, voy, solicito un permiso de exploración, cumplo con el estudio de impacto ambiental y todo, me lo dan y no hay que ir a la Asamblea Legislativa para que me lo den. En el caso de los territorios indígenas,
este grupo que aprobó el Código de Minería en su momento dijo, no, ustedes no saben lo que les conviene, ni nada de eso, hay una tutela especial del Estado sobre lo que ustedes pueden o no pueden hacer, y la verdad es que los diputados consideran en aquel momento de que no se va a dar ningún permiso de exploración o explotación de recursos naturales dentro de territorios indígenas. Pero, don Otto, resulta que casualmente eso que se está manifestando era una preocupación, pero con la entrada en vigencia del convenio 169, en cierta forma se nos devuelve lo que nos había quitado. ¿Por qué? Porque lo que establece el convenio es que las utilidades producto de la explotación de los recursos naturales, ¿verdad?, debe de participar los pueblos indígenas. Ahora bien, tenemos que definir entre el concepto de autonomía y soberanía. Los pueblos indígenas cumplen con los 3 presupuestos o requisitos para la soberanía. Gobierno, ¿verdad? Tenemos ya sea autoridad tradicionales o asociación de desarrollo con su defecto, pero existe. Territorio, ¿verdad? Y población. Tenemos los 3 elementos básicos. Pero esa bronca es de nosotros y ojalá algún día ustedes nos ayuden a que nos apoyen, porque precisamente la autonomía consiste en que usted pueda disponer de los recursos que existen dentro de ese territorio, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decirles a ustedes que las aristas jurídicas existen. Una última pregunta sobre eso, Guido. Autonomía. Dijiste autonomía, hablaste de soberanía, autonomía, estos tres conceptos de población, territorio y gobierno. A ver, uno podría llegar y decir que si las resoluciones de la Sala Constitucional de don Rodolfo, lideradas por Rodolfo Piz Escalante en su momento, donde ratifica la autonomía de los pueblos indígenas, tenemos la ley indígena, está el convenio 169 de la OIT, está la otra declaración que mencionaste más reciente. De alguna manera manejan el concepto de la autonomía. Podría pensarse que las personas de las diferentes etnias pudieran presionar para que se apruebe una legislación en Costa Rica para que si se va a reconocer autonomía se lleve hasta las últimas consecuencias. Me explico. O sea, si son autónomos, darse su propio régimen de propiedad, tener su propio registro de propiedad, que podrían llegar y decir, bueno, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tener nuestro propio sistema tributario y nosotros decidimos en este territorio indígena invitar a empresas con ciertas características para que no paguen impuestos de la renta, que se establezca en esta zona, como si fuera una zona franca, pero es el territorio indígena el que determina las condiciones bajo las cuales esas empresas podrían eventualmente funcionar. Se va a romper el monopolio, no sé, de la fabricación del alcohol etílico e invitamos a alguna empresa que venga a producir rones en ese territorio indígena, que pueda darse cierta apertura que no se da en el resto. Y recuerdo que hay territorios indígenas en los Estados Unidos especialmente, donde operan casinos, donde tienen el manejo de tabaco sin impuestos, ahí lo producen y de ahí lo exportan, y en fin, tienen algunas actividades económicas para beneficios de territorios indígenas que no tienen las personas que no habitan un territorio indígena. ¿Podría llevarse el concepto de autonomía a ese nivel de que pudieran, uno soñar, de que puedan haber reglas especiales para atraer inversión, para que la gente invierta allá? Si no hay inversión, nunca va a haber empleo. Y la gente en los territorios indígenas va a estar siempre bien jodida porque no hay trabajo. Entonces, ¿cómo lograr que la gente vaya a invertir allá para que haya trabajo? Vean, Otto, salvo mejor criterio, en contrario, yo considero que ni siquiera necesitamos de una ley. Ya la legislación existente nos permite a nosotros materializar esos derechos. Sí quiero decirle que no es fácil el asunto, porque algunos es muy difícil quitarse de usted una influencia de más de ya ahora casi 200 años de vida republicana, donde hay una serie y ahí vamos a encontrar enemigos naturales como los antropólogos, los historiadores, los ambientalistas, que no está mal que ellos dicen, porque yo una vez tuve un conversatorio con antropólogos y este tipo de profesionales que se oponen a la explotación de los recursos naturales de manera a cielo abierto, que no dejan de tener su razón,
Y entonces yo les decía, mire, nosotros tenemos un problema de concepto, porque nosotros, digamos, le decía don Aurelio Bejarano a uno de los ambientalistas, le decía, mire, yo no entiendo, yo no lo entiendo a usted. Usted dice que no hay que poner represas dentro del territorio indígena porque eso afecta a los indios. Usted dice eso, ¿verdad? Sí, sí, claro, ustedes, bueno, hay toda la retajila, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿cómo hace usted para aprender, para llevarle luz a ese aparatico? Porque el muchacho andaba en una computadora como la muchachita, ¿verdad? Y no supo qué decirle, ¿de dónde se enchufla usted? ¿De dónde agarra usted la energía? Entonces, vea, don Otto, y compañeras y compañeros, la riqueza que hay en Costa Rica es inestimable, y la riqueza que hay en los territorios indígenas es inestimable. Mal haríamos nosotros, si jurídicamente es posible y socialmente es requerido, no hacer una explotación sostenible, pero responsable de los recursos naturales. Yo insisto, no es que vamos a abrir las arcas y no, eso sería catastrófico porque sería prácticamente al acabose de los indígenas, pero sí existen los mecanismos jurídicos y ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta dónde alcanza el término de soberanía y autonomía, porque no se vale, o sería un contrasentido que usted diga que usted es autónomo y no puede disponer de lo que hay en su lote o en su predio, o sea, no tiene sentido. ¿Y por qué los blancos sí y los indios no? ¿Verdad? Porque eso es lo que sucede. Es más, usted mencionó un ejemplo claro, el tema de las concesiones. Y resulta que un no indígena puede ir a sacar ya sea una cantera o una concesión en cauce de dominio público, un río, sí, ¿verdad? Y en un río, y no le piden ese requisito de ir a la Asamblea Legislativa. Y usted sabe perfectamente que hay un montón porque el tema indígena es un tema muy susceptible, muy sensible, entonces todo el mundo va a querer cobijarse, ¿verdad?, impidiendo que los indígenas puedan explotar los recursos de manera sostenible, pero como le digo, no se vale que los no indígenas sí puedan explotar el agua, explotar las canteras, los tajos, etcétera, etcétera, y hasta la madera también, porque, vea, imagínense ustedes que el ciclo natural de la madera, del carbono ya sabemos cuál es, pero usted encuentra áreas invadidas por no indígenas que hasta cuentan con el permiso de la Dirección Forestal de las zonas para sacar madera, y porque los indios no. Yo digo que no es que van a sacar, no, para sus propias hacer un plan de manejo, para hacer un plan de manejo. Propio manejo. Entonces hay un contrasentido y, como le digo, un doble discurso, ¿verdad?, de impedir todo lo que sea a los indios, pero los no indígenas sí. Te digo, te reitero, yo considero que ya existen los mecanismos jurídicos para lograr ese tipo de situaciones, en el tanto y en el cuanto lo hagamos de manera responsable, ¿verdad? Y de la mano del Estado, porque el gobierno siempre dice, el convenio siempre dice, en conjunto con el Estado. Bueno, muchas gracias, Guido. Un aplauso para don Guido. Y muchas gracias a ustedes por hacerse presente. Allá Marco estaba chequeando a cada uno de ustedes en la salida. Muchas gracias.